Yo estuve allí con el Santo Padre. Esta visita fue verdaderamente excepcional. Una muestra de reconocimiento, de homenaje y de agradecimiento. Il Signore ha disposto che Monsignor del Portillo spendesse tutta la vita accanto al Beato José María. El Señor hizo que Monseñor del Portillo gastase toda su vida junto al Beato José María, que fuese siempre un apoyo firme e inquebrantable como la roca. ¿Cómo no recordar aquí unas palabras verdaderamente proféticas que nuestro fundador escribió en el lejano año 1939? En carta a Monseñor Álvaro del Portillo, que tenía entonces 25 años, le llamaba Saxum, roca, y le decía: Saxum, qué blanco es el camino largo que te queda por recorrer, blanco y lleno como campo cuajado. Bendita fecundidad de apóstol, más hermosa que todas las hermosuras de la tierra. Benedetta fecundità d'apostolo, che bella di tutte le meraviglie della terra. Mi nombre es Javier García Leanis. Soy médico pediatra y he tratado a lo largo de mis 40 años de ejercicio profesional a miles de niños y jóvenes adolescentes. Pero hay un niño, un adolescente, que no he podido olvidar a lo largo de mi vida. Era un compañero de pupitre en el Colegio del Pilar. Se llamaba Álvaro del Portillo. Recuerdo que un día amaneció especialmente soleado y don Vicente, el profesor, nos dijo: hoy, como hace tan buen día, en vez de dar clase, vamos a dar un paseo por el Retiro. ¡Viva!, grité yo todo contento, levantándome de un brinco y dándole varios abrazos a Álvaro. Pero al profesor no le gustaron nada mis súbitos entusiasmos, y castigó a toda la clase sin paseo. Me quedé un poco asustado por la opinión de mis compañeros. Entonces, para asombro mío, Álvaro me disculpó con aquella sonrisa y aquella simpatía tan suya. Tercero de 8 hermanos, recordaba que desde niño había sido amigo de su padre y que hasta el final de su vida rezó algunas oraciones aprendidas de labios de su madre, que era mexicana. Dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Somos hijos tuyos, Madre nuestra. Míranos con compasión. No nos dejes nunca. Ya sabes que si nos dejas, pues cada uno de nosotros se descarría. Y queremos ser muy fieles. A partir de 1975, en que comienza su época al frente del Opus Dei, se conservan muchas imágenes de la labor pastoral de don Álvaro del Portillo. Más de 1 millón de personas recibieron directamente el aliento de su palabra. Solo en contadas ocasiones encontramos recuerdos biográficos como este, de 1934, en años difíciles para la Iglesia en España. Íbamos 3 o 4 a hacer a la única iglesia parroquial que había entonces aquí, en que íbamos a dar la catequesis a niños, ahí a San Ramón. Habían organizado a darnos una paliza fenomenal. Y efectivamente, pues a uno le arrancaron una oreja, a mí me dieron con una llave inglesa aquí, y que estuve 3 meses con bastante mal. Lo único que nos dijo es que se había caído por la nieve y que no era nada. Y al día siguiente salió en el periódico todo. No estaban mis padres, estaba mi abuela, y empezamos todos: ¿pero qué te ha pasado, Álvaro? ¿Pero Álvaro, qué te ha pasado? Y Carlos y yo, que éramos los pequeños, llorábamos. En la revista de los antiguos alumnos de su colegio, un compañero, Fernando Valenciano, evoca años después: cuando acabó el primer curso de ayudante de obras públicas, aprobó el examen de ingreso en caminos. En octubre siguiente empezó a asistir a las clases de ingeniería por la mañana, por la tarde a las de ayudante. El edificio donde estaban las escuelas era el mismo. Al cabo de un tiempo le llamó el director, Vicente Machimbarrena, que también coincidía para las 2 escuelas. Le rogó que dejara de cursar una de las 2 carreras porque si no, la gente podía pensar que era fácil estudiarlas simultáneamente. Quiso estudiar una carrera corta porque le permitiría colaborar en los ingresos de su familia, pues su padre había sufrido un revés económico.
Fue en esa época cuando comenzó su trato habitual con San José María. Era un sábado 6 de julio. Estoy hablando de vida espiritual, de oración, de presencia de Dios, de necesidad de amar al que es el amor, de amar al que es la vida. Al día siguiente solicitó la admisión en el Opus Dei. A partir de entonces, se intensificaría su relación con Dios con la ayuda del mensaje de San José María. Buscar la santidad en la vida ordinaria. La Guerra Civil Española envolvió al país desde 1936 a 1939. Su padre fue detenido. El joven Álvaro del Portillo vivió en la clandestinidad y finalmente fue internado en la cárcel de San Antón. Así lo recordaba muchos años después, en la intimidad, ante un grupo de sacerdotes filipinos. Me metieron a la cárcel porque era de una familia católica. Y alguna vez tuve la pistola puesta en la sien. A los 2 meses salió de la cárcel. Permaneció asilado en la Embajada de México y finalmente en la Legación de Honduras, donde ya se encontraba San José María. Aquí en este lugar tan estrecho organizaron poco a poco su vida, los colchones y mantas en este rincón, y los extendían por la noche para poder dormir en el suelo. En 2 pisos de 140 metros cuadrados se agolpaban 90 personas de las más variadas procedencias. Álvaro dibujó la posición en la que ellos dormían. Casi un año después, junto con Eduardo Alastrué y Vicente Rodríguez Casado, decidieron cruzar el frente de guerra y se alistaron en diversos momentos en el ejército republicano. Dentro de los 6 cuerpos con 15 divisiones que formaban el ejército del centro, fueron a coincidir en la misma sección de la misma compañía. El día que llegaron al frente, Vicente obtuvo permiso para ir a una farmacia en Majaelrayo, un pueblo en tierra de nadie. Por su parte, el teniente de la tropa relevada pidió que alguien fuera al pueblo a recoger unos encargos, y después sucedió lo que Vicente contaba años más tarde. Y entonces el teniente mío dijo, pues muy bien, que vaya Portillo. Pero se debía acordar de que el teniente que estaba delante le había dicho que le acompañara siempre a alguien, y entonces dijo, bueno, y que te acompañe tú, y señaló a Eduardo Alastrué. Porque nosotros todo el día 11 estuvimos andando. Dormimos tranquilamente. Íbamos los 3 distanciados uno de otro, con los fusiles en la mano. Tocaron las campanas del pueblo para misa, era el día del Pilar. Cogimos los fusiles, nos los echamos en bandolera y salimos corriendo hacia el pueblo. Y esto nos volvió a salvar la vida, porque unos pastores, como nos vieron en esta disposición agresiva, con el fusil entre las manos, pues creyeron que venía un batallón a atacar el pueblo. Entonces fueron inmediatamente a avisar a los que mandaban la guarnición del pueblo de Cantalojas. Pero como vieron que nosotros íbamos corriendo hacia allá, salieron a recibirnos y entonces nos fuimos directamente todos juntos a la iglesia y allí se celebró la misa y ahí pues muy bien. Y después fuimos a ver al comandante de Estado Mayor, que era el que estaba encargado de los servicios de información. Yo me acuerdo que en un momento determinado, este hombre que estaba tomando notas de lo que estábamos nosotros diciendo, cogió el lápiz o la pluma o lo que fuese y lo tiró indignado sobre la mesa. Y dice, pero ustedes no se dan cuenta de que están viviendo de milagro. Entonces fue la primera vez que yo tuve la sensación de que a lo mejor había vivido un milagro. Hasta entonces no me había dado cuenta. Terminada la contienda, Álvaro del Portillo retomó su vida profesional y poco después comenzó a ser el colaborador más estrecho de San José María. En 1943 le encargó acudir a Roma para solicitar la primera aprobación jurídica del Opus Dei ante la Santa Sede. Para la audiencia con Pío XII viste el uniforme de ingeniero de caminos, lo que provoca una simpática confusión en la Puerta de Bronce. La Guardia Suiza formó a su llegada para un pase de revista. Álvaro quedó muy agradecido por aquella audiencia, en la que el romano pontífice siguió con interés las explicaciones del joven ingeniero. En 1944 recibió la ordenación sacerdotal junto con otros 2 fieles del Opus Dei. A partir de entonces, Álvaro, ingeniero de caminos y doctor en filosofía, pasó a considerar su función sacerdotal como la más importante en su vida.
el Espíritu Santo realizará a partir de hoy grandes prodigios con vuestra predicación, con vuestra dedicación generosa al misterio de la confesión y sobre todo con vuestro amor a la Santa Misa y al culto eucarístico. Todo lo que atéis o desatéis en la tierra quedará atado o desatado en el cielo. San José María relató en muchas ocasiones cómo había acudido a Álvaro del Portillo para recibir ayuda espiritual desde el momento en que fue ordenado sacerdote. El afán de ayudar a las almas modeló su figura cada vez más paternal. Un solo incontro, però molto denso, molto intenso e protratto anche a lungo. Un encuentro, un único encuentro, pero muy denso, muy intenso más que largo. Y sobre todo, una cosa me impresionó de don Álvaro, el hecho de que al poco de estar allí, él en su mesa y yo en un silloncito enfrente, al poco de estar allí me vinieron ganas de dejar a un lado el bloc de notas y la pluma con las que como buen periodista tomaba apuntes, dejarlas a un lado y transformarme simplemente en un pobre cristiano pecador. Sentí la necesidad de confiarme a él, casi de pedirle que me confesara. Povero cristiano peccatore. Cioè sentì il bisogno, come dire, di confidarmi con lui, quasi di chiedergli di confessare. Álvaro del Portillo, con la confianza de San José María, volvió a Roma en 1946 para tramitar un nuevo paso en el camino jurídico del Opus Dei. Por sugerencia, entre otros, de Monseñor Montini, futuro Pablo VI, San José María decidió trasladar la dirección del Opus Dei a Roma. Don Álvaro fue su brazo derecho en la expansión por Italia y el hombre de los recursos económicos imposibles para construir la sede central y albergar a los cientos de personas que acudirían de todo el mundo. Necesitábamos en Roma una vez un terreno para que sirviera de pulmón a aquella gente joven de todo el mundo que está allí estudiando. Y se me acercó Álvaro del Portillo y me dije, padre, necesitaríamos esto. ¿Y qué vamos a hacer? Con la colaboración de un benefactor, don Álvaro promovió una acción cooperativista que permitió conseguir los terrenos. Hiciste propietarios a unos 300 campesinos. En el Observatorio Romano salió un artículo largo de alabanza. El buen hacer del joven sacerdote se valora en el Vaticano. En 1947 fue nombrado secretario de una comisión y ya no dejó de colaborar con la Santa Sede hasta el final de sus días. Así refería a su madre su jornada habitual en 1954. Por las mañanas me dedico sobre todo al trabajo en la curia romana, asuntos de la Santa Sede, informes sobre asuntos que me encomiendan las sagradas congregaciones para que los estudie. De esta manera, tengo la alegría de poner mi granito de arena en cosas que interesan a la Iglesia Universal. Por las tardes me dedico exclusivamente, por regla general, al trabajo de la obra. Preocupaciones, como es lógico, no faltan, pero son preocupaciones que no llegan a preocupar porque sé que cuento con muchísima ayuda, concretamente con tus oraciones por la obra y por mí. El 11 de octubre de 1961 se abrió la primera sesión del Concilio Vaticano II. Don Álvaro, que había colaborado los 2 años anteriores en la preparación, fue designado perito de 3 de las 10 comisiones del concilio y secretario de una, la del clero y el pueblo cristiano. El cardenal Chiriachi, 5 días después de la clausura del concilio, escribía a don Álvaro: Sé bien cuánta parte ha tenido en todo esto su trabajo sabio, tenaz y amable, que respetando siempre la libertad de opinión de los demás, ha mantenido una línea de fidelidad a los grandes principios de la espiritualidad sacerdotal. Fruto de su trabajo en los años del concilio fueron 2 libros: Fieles y laicos en la Iglesia, una monografía sobre el pueblo de Dios a la luz de las enseñanzas del Concilio Vaticano II. El punto de referencia de todos los que sobre esta temática quieran escribir o enseñar. Escritos sobre el sacerdocio, que profundiza en la identidad del sacerdocio en constante referencia al decreto conciliar, en el que tanto colaboró don Álvaro como secretario de la congregación que lo propuso. Algunos dicen que es uno de los decretos más bonitos del concilio, el Presbyterorum Ordinis sobre la vida y el ministerio de los sacerdotes. En los años 70, San José María
emprendió viajes por todo el mundo para transmitir de un modo cercano la doctrina del concilio. Encontró en don Álvaro su principal apoyo. El otro día estuve también en una tertulia con usted y con una amiga. Entonces ella al salir me dijo: ¿te has fijado en esos sacerdotes que estaban con el padre? Y dice: seguro que le han oído miles de veces decir las mismas cosas. ¡Claro! Y sin embargo, mira con qué cariño le miraban. Álvaro, tú llevas tantos años junto a mí. Bendice conmigo a los hermanos tuyos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se hacía necesaria una consolidación de la fisonomía jurídica del Opus Dei en el derecho de la Iglesia. San José María, contando con la Santa Sede, preparó los estudios necesarios, pero falleció en 1975. Don Álvaro fue el primer sucesor de San José María al frente del Opus Dei. En esta foto, tomada en 1948, las manos de San José María depositan unos pequeños burros en las de don Álvaro. Las figuritas simbolizan los fieles del Opus Dei. Me hizo poner las manos juntas y nos tomaron una fotografía, y nada más. Evidentemente, quería ser un gesto, un símbolo. Desde entonces, estaba preparando a este pobre hombre para que fuera su sucesor. Cuánta gracia de Dios supone eso para mí. San José María había asegurado que cuando el Señor le llamara a su presencia, no habría ningún terremoto en el Opus Dei. Lo pudimos comprobar el 15 de septiembre de 1975. Tomó el timón de la barca don Álvaro del Portillo, que siguió fidelísimamente las huellas de San José María. Había empezado la etapa de la continuidad en la fidelidad. Una anécdota significativa es que quiso rezar ante los restos mortales de San José María en la cripta de la iglesia prelaticia. Con un gesto significativo, señalando hacia el cielo, dijo: donde hay patrón no manda marinero. Nuestro Padre sigue ocupándose del Opus Dei y de todos nosotros. Con el aliento de Pablo VI y Juan Pablo II, prosiguió las gestiones que afectaban al perfil jurídico del Opus Dei. No era fácil interpretar una realidad tan nueva. Se erigió el Opus Dei como prelatura personal, siguiendo el deseo del fundador: cuidar que sus fieles busquen a Dios en la vida ordinaria, ayudando así a la Iglesia en todas las diócesis del mundo. Monseñor Echevarría sintetizaba algunos aspectos de la labor de don Álvaro como prelado del Opus Dei. Ha comenzado las actividades apostólicas en 21 nuevos países. Ha emprendido iniciativas apostólicas de amplísima incidencia pastoral. Y todo esto teniendo siempre presente el bien de la Iglesia universal y de las iglesias particulares. Di contribuire al bene della Chiesa universale e delle chiese particolari. År 1982 En el año 1982 le contó don Álvaro al Papa que tenía planes para establecer el Opus Dei en diversos países en Asia, muy lejos. Y Juan Pablo II le dijo solo: ¿y en los países nórdicos? ¿Cuándo van a empezar ahí? Y esto hizo que don Álvaro cambiara sus planes y decidiera empezar con la labor apostólica en Suecia. Eso era muy característico en él, una enorme disponibilidad para lo que el Papa quisiera y lo que la Iglesia necesitase. Por eso vine a Suecia. Yo era entonces todavía muy joven y no llevaba aún mucho tiempo en el Opus Dei, pero esto era también muy característico en él. Tenía una gran confianza en todas las personas, en lo que hay de bueno en cada uno. El arzobispo de Yaoundé pidió a don Álvaro del Portillo que viniera el Opus Dei a Camerún, y eso fue un tesoro para mí, descubrir el Opus Dei, porque a través del Opus Dei y a través de las actividades de la obra he aprendido a amar a la Iglesia, a querer a mi familia, a mi marido y a mis hijos, a transmitir la doctrina que recibo en los centros del Opus Dei a otras personas que viven conmigo y a mi alrededor.
Don Álvaro alentó iniciativas de alcance internacional como la Universidad de la Santa Cruz en Roma o el Centro de Investigación Médica Aplicada en Pamplona, y otras más acordes con necesidades locales como el Centro Rural Ilombá en Costa de Marfil, la Escuela Profesional Vanilad en Cebú, Filipinas, el Centro Asistencial Pedreira en Sao Paulo o el Campus Biomédico en Roma. ¿Qué me llamaba la atención? Sobre todo me llamaba la atención la gran responsabilidad por la vida de la Iglesia, las ganas de ayudar en todas las actividades de la Iglesia con la oración y con la fidelidad a la doctrina. Pertenezco al Instituto Hijas de Santa María del Corazón de Jesús, un instituto al cual don Álvaro del Portillo ayudó muchísimo a través de nuestra madre fundadora, la Madre María de Jesús Velarde. Nos tomó a todas como hijas suyas, especialmente a nuestra madre, y metió muy dentro de su corazón nuestro instituto, al cual pues amaba mucho, como amaba todas las instituciones de la Iglesia. En sus viajes pastorales ponía en práctica la siembra de paz que predicaba. Hemos de ser sembradores de paz y de alegría. Llevar la paz de Cristo a todas las personas. Jesucristo que decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pues esto podemos hacer nosotros, dar paz y dar alegría a otras personas, comunicando gratuitamente, dando gratuitamente a los demás lo que gratuitamente ha recibido de Dios nuestro Señor. Os pido por amor de Dios que le buscáis al Señor, que no estéis separados de Él, que seáis cristianos en el sentido completo de la palabra, es decir, portadores de Cristo. Que cuando la gente os vea a vosotros, esté viendo a Dios, en vuestros ojos, en vuestras acciones, en vuestra sonrisa, en vuestra alegría de hijos de Dios. Y para eso hay que procurar luchar para dedicar al Señor a un rato cada día. Aprovechaba cualquier ocasión para acercar a las almas a Dios. Yo estaba delante de la imagen de la Virgen María como perdido. Entonces don Álvaro vino hacia mí y me preguntó, ¿cómo te llamas? Durante mucho tiempo fue intercambiando conmigo pequeñas cartas. Me animaba siempre. Me decía, tienes que ser un buen chico, que seas obediente, amable, no tengas miedo. El Señor te acompaña. Y me ordené sacerdote en 1989. Él sacaba tiempo para escribir a un pequeño que estaba en Camerún, en un sitio perdido del norte de Camerún. Era para mí algo formidable. Apasionado por la unidad de la Iglesia, recibía todos los años en Roma a universitarios venidos de todo el mundo. Venir a Roma, oír al Papa, poder rezar aquí, eso es un don de Dios. Hasta las piedras de Roma hablan de los primeros cristianos. Los que vivían mezclados con los demás en el Imperio Romano, pero eran sal y eran fermento. Venían siempre varios miles de estudiantes todos los años en Semana Santa y el Santo Padre se reunía con ellos con mucho gusto. Hay unas películas preciosas de estas reuniones en el Cortile de San Damaso. Le dije que iba a actuar de payaso para el Papa. Y entonces don Álvaro se le cambió la cara y me dijo, ay, hijo mío, si lo hicieras en italiano, el Papa lo comprendería perfectamente. Y le dije, pero padre, no es que hable mal italiano, es que no tengo ni idea de italiano. Y él me fue traduciendo una por una todas las palabras y yo las iba apuntando en una agenda. Yo sé que don Álvaro le dio muchísima alegría saber que al Papa le había hecho reír tanto. A partir de ahí actué 5 años más. El 6 de enero de 1991 fue consagrado obispo por Juan Pablo II. Don Álvaro lo acogió como una posibilidad de servir más al Opus Dei y a la Iglesia. Pues os puedo decir, una confidencia de corazón a corazón, que ayer, cuando estábamos prostrados sobre el pavimento, y mientras pedía la ayuda de los santos, pensaba que esta efusión del Espíritu Santo era sobre la cabeza de la obra. Y al mismo tiempo, de un modo no sacramental, pero claro,
Claro, cuando se tiene fe, recaía también esta efusión del Espíritu Santo sobre todos los miembros de la obra, por la comunión de los santos. I went into Rome to work at the central office of Opus Dei. That was, I think, a very privileged time. Estuve en Roma trabajando en la sede central del Opus Dei. Eso fue un gran privilegio para mí, porque tuve la oportunidad de estar con don Álvaro en muy distintas circunstancias. Le vi cómo trabajaba, le vi en reuniones familiares, pude ver muy de cerca la vida de alguien muy santo, un padre muy cariñoso y que era siempre un ejemplo de santidad. Don Álvaro avait une grande force d'âme et une grande sérénité à la fois. Don Álvaro tenía una gran fortaleza y una gran serenidad a la vez. Un día, cuando nos anunció la fecha de beatificación de fundador del Opus Dei, nos dijo: hijas mías, esto va a dar mucha gloria a Dios, y porque va a dar mucha gloria a Dios, va a haber muchos obstáculos, va a haber muchas contrariedades a lo largo del camino. Recemos, trabajemos y permanezcamos en paz. Llegó el 17 de mayo. Desde la primera hora de la mañana vivió en una continua acción de gracias a Dios por ese reconocimiento de la santidad de San José María Escrivá. Participó en la beatificación como uno de los obispos concelebrantes con el Santo Padre. Vivimos la